ven estos números? ¿Creen que actualmente cómo serán estos datos? Si hiciéramos nuevamente estos conteos, ¿cuántas mujeres están muriendo actualmente? Bueno, según los números, no ha cambiado mucho estas cifras, y más por la pandemia, como comentaba también el licenciado. Desafortunadamente, a raíz de la pandemia, la población ha dejado de asistir a los centros de salud. Ha habido una menor afluencia de la población a los centros de salud, y todos esos programas, sobre todo de primer nivel, que se pueden sobre todo enfermedades prevenibles, ha cambiado. Seguramente están subiendo todos estos números, ¿sí? Y pues el cáncer de cuello uterino, como comentaban, es un problema de salud pública, es algo muy importante que afecta a la sociedad, no solamente al núcleo familiar, afecta al país, en el núcleo económico. Generalmente las muertes de estas mujeres son mujeres en edad productiva, mujeres jóvenes que están a cargo de una familia y que se estén muriendo, pues nos está impactando al país. No es un problema de salud pública nada más en México, sino en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, países con ingresos bajos. Cambia mucho, depende mucho de la calidad de vida de las pacientes, el número de muertes por este cáncer. ¿Cómo es el panorama mundial de este cáncer? Según la OMS, el cáncer cervicouterino es la segunda mayor causa de muerte en la mujer, con unas 610,000 muertes al año. Para que tengamos una idea de cuánto equivalen estas muertes, en México, en todo lo que ha habido de pandemia, estos más de 2 años, se han registrado alrededor de 320,000 muertes por COVID. Entonces, lo que se muere cada año por cáncer uterino equivale a lo que se han muerto en todos estos años, más o menos por COVID en México. Pues son números muy altos. El 80% de los casos corresponden a los países en vías de desarrollo, y hay cerca de 500,000 casos nuevos. Tan solo en el año 2002 se presentaron 493,000 casos, y de esos 273,000 fueron decesos. Es decir, más del 50%, alrededor del 50% de los casos de cáncer uterino termina en muerte de las pacientes. ¿Cómo es esta epidemiología de este cáncer en todo el mundo? La incidencia es más alta en países en vías de desarrollo y varía de una tasa de 42.7 en países de África Oriental hasta 4.4 en los países más desarrollados. Países como Corea del Sur, Japón tienen tasas de incidencia y mortalidad muy bajas. Esto es por cada 100,000 mujeres. ¿Alguien sabe cuál es la incidencia aquí en México? ¿Cuál es la tasa que tenemos actualmente? ¿Cómo creen que estemos? Si la más alta está en 42.7. Bueno, en México en el año 2002 se presentaron 12,512 casos nuevos, de los cuales 5,737, es decir, el 46% fueron decesos. Esa enfermedad fue la primera causa de muerte entre las mujeres mexicanas con cáncer, ocupando el 16.6% de otros cánceres. Anteriormente, el cáncer de cuello uterino era la primera causa de muerte por cáncer en la mujer aquí en México. A partir de 2006 pasó a ser la segunda, superado por el cáncer de mama. Desde 2006 pasó a ser la segunda causa de muerte, y anualmente se estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres. En 2006, cuando comenzó a bajar esta tasa de mortalidad, hubo una incidencia de 23.3 casos. ¿Recuerdan cuál era la tasa más alta en todo el mundo? 42.7. Estamos, cuando comenzó a bajar, llegamos a 23.3. Estamos encima de la media. Somos uno de los países con las tasas de mortalidad y de incidencia más altas en todo el mundo. La mayoría de las mujeres que desarrollan este cáncer tienen entre 40 y 50 años. Sin embargo, cada vez es más común ver mujeres jóvenes infectadas que desde 20 y 30 años se diagnostican con cáncer cervicouterino. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra cómo está la incidencia en mujeres de 35 a 64 años en países de Latinoamérica. ¿Alguien ve a México en dónde se encuentra? En cuanto a incidencia, aquí está México, estamos debajo de la media.
Pero tenemos esta otra gráfica que corresponde a las tasas de mortalidad en el mismo grupo de mujeres. ¿Alguien ve a México? Somos el segundo lugar en Latinoamérica con mayor número de muertes por este cáncer. En esta gráfica podemos ver cómo ha ido cambiando a lo largo de los años la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. La línea roja es cáncer de mama, la línea verde es cáncer uterino. Podemos ver que a partir de 2006 pasó de ser la primera causa de muerte a ser la segunda, superado por el cáncer de mama, que ha ido subiendo exponencialmente. En cambio, el cáncer uterino ha ido bajando. Actualmente, si nos comparamos de hace 20 años, es mucho menor la tasa de mortalidad, pero a pesar de que es mucho menor, seguimos estando en los primeros lugares del número de muertes. Entonces sigue siendo un problema de salud pública aquí en México. En esta gráfica podemos ver cómo es la tasa de mortalidad por cáncer uterino por estado. ¿Alguien ve a Sonora? Aquí está Sonora, está dentro de los primeros lugares en cuanto al número de muertes por este cáncer. Hasta 2019, que son las cifras oficiales, la tasa nacional de mortalidad llegó a 10.6 por cada 100.000 mujeres. Sonora, la tasa de mortalidad oficial está en 11.6, es decir, está arriba de la media nacional. Podemos ver que varía mucho la tasa de mortalidad dependiendo de la calidad de vida de la población. Los estados que tienen tasas de marginación más altas tienden a tener tasas de mortalidad también más altas. Por ejemplo, el estado con las tasas de mortalidad más altas es Chiapas, con una tasa de 17.3, casi el doble de la nacional. En cambio, estados como Zacatecas, Baja California Sur, Guanajuato tienen tasas más bajas. Se considera que una mejor calidad de vida va a impactar al número de muertes. Entonces, va a haber una mejor calidad de vida, va a haber menos muertes por cáncer de cuello uterino. ¿Qué tenemos que hacer distinto hoy en México para evitar la muerte de las mujeres con cáncer uterino que se están detectando en etapas avanzadas en condiciones similares a las que se han muerto en los últimos años? ¿Qué creen que podamos hacer? Tenemos en México este programa de tamizaje, es un programa gratuito, tenemos todas las herramientas para detectar a tiempo la infección o la lesión, y a pesar de que tenemos esto, se siguen muriendo las mujeres por cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué creen que podamos hacer? ¿Qué necesitamos? Nos faltan recursos, nos falta material. ¿Creen que nos falta material? Lamentablemente hay estados donde se caduca el reactivo porque no se completan las tomas, no se cumple con las metas. Entonces depende mucho de la difusión, y sobre todo en un programa como este, que es una enfermedad que se puede prevenir, que tenemos todas las herramientas. ¿Por qué está disminuyendo la mortalidad por cáncer de cuello uterino en México? Como vimos en la gráfica, ha ido disminuyendo. Según el Instituto Nacional de Salud Pública, nos dicen que existen evidencias de que la mejora de las condiciones económicas y la implementación de programas de detección temprana han impactado significativamente en la reducción de la mortalidad por cáncer de cervix. Se ha ido bajando, sobre todo cuando se comenzaron a introducir en México las pruebas de biología molecular o pruebas para detección de VPH. Eso a partir de 2006, vemos que a partir de 2006 bajó drásticamente la mortalidad. Entonces sí nos han ayudado estas pruebas, pero hasta que no haya una mejora en las condiciones económicas, vamos a ver cambios también. Depende mucho de la calidad de vida de las pacientes. Vamos a hablar un poco sobre el origen histórico de este virus. ¿Qué podemos ver aquí? Es un conejo con cuernos, ¿no? Bueno, este conejo se llama yacaló. Es un animal que se encontraba en las montañas nevadas sobre todo de Estados Unidos, y se consideraba que era un animal mitológico. Los capturaban para medicina tradicional. Después se comenzaron a hacer investigaciones y capturar algunos especímenes.
y se dieron cuenta que en realidad estos conejos no eran animales oncológicos, sino que tenían malformaciones causadas por el virus del papiloma. Uno de los registros más antiguos de transmisión de verrugas está en este libro de 1917. Nos dicen que uno de los primeros reportes de transmisión de verrugas en humanos fue por un accidente ocurrido en 1845 a un fabricante de velas de cera, quien estaba removiendo un condiloma con su instrumento, se lastimó debajo de la uña. Tiempo después apareció en el lugar de la lesión una verruga que luego de subir repetidamente reaparecía hasta que la uña fue finalmente removida. Nos dicen que anteriormente no se contaba con la calidad de servicios de salud que se tienen ahora, entonces en este caso alguien tenía una verruga y iba con quien tuviera las herramientas para quitarla, en este caso un fabricante de velas que mientras lo estaba removiendo se lastimó y tiempo después le salió una verruga que se la retiraba y volvía a salir hasta que se quitó la uña. En 1917 se tiene registro de ese experimento en el que se usó extracto de condiloma del pene y se inoculó en el antebrazo del autor y de su asistente y en la mucosa vaginal de una mujer virgen. Después de 2.5 meses, la mujer desarrolló condiloma genital y en los brazos de los varones aparecieron verrugas. Se concluyó con este experimento que las verrugas genitales representan una enfermedad causada por un agente transmisible. Entonces había algunas verrugas que hicieron que se pudieran transmitir. En 1965, estudios de Schotros y otros comenzaron a experimentar con las verrugas de los conejos. Transmitían las verrugas a conejos sanos y se dieron cuenta que se podían replicar estas verrugas y algunos de estos conejos desarrollaban lesiones malignas, algunos desarrollaban tumores. Es decir, que algunas de esas verrugas progresan a la malignidad. También se intentó transmitir las verrugas de conejos a otros animales, pero no se pudo hacer esa transmisión. Ahora se sabe que este virus tiene especificidad por su hospedero, es decir que hay VPH en muchas especies, pero son exclusivas de cada especie. Por ejemplo, ¿qué significa VPH? Virus del papiloma humano. Entonces, ¿por qué del papiloma humano? Porque es exclusivo de los humanos. Aquí tenemos una imagen, nos dicen que en 1956 biopolíticos y Sardufi unían el término atipia corilocítica. ¿Alguien sabe qué pasa con todas las laminillas que se toman de Papa Nicolau, de astrología convencional? ¿Qué se hace con estas laminillas? Entonces tomamos las laminillas y después a dónde las enviamos. Tienen que llegar al laboratorio. Ok, entonces tienen que llegar al laboratorio estatal, pero ¿qué hacen con ellas ahí? Bueno, todas las laminillas que se toman se tienen que ver al microscopio, se tiñen, se hace una preparación para que se visualicen al microscopio. En el microscopio se van a ver las células que recolectamos en la muestra para ver que no tengan una atipia corilocítica. Se pueden encontrar más cosas, pero el objetivo principal de la astrología convencional es ver que no haya daño a nivel celular, que se manifiesta con esta atipia corilocítica. Como podemos ver aquí, es una célula, pero ya tiene daño a nivel nuclear causado por el VPH. Entonces, si en toda la laminilla que nosotros enviamos hay por lo menos una de estas células, quiere decir que la paciente ya tiene lesión causada por el VPH y ya se le da un diagnóstico para hacer una colposcopía. En los 70 hicieron experimentos cuando descubrieron que el número de muertes por cáncer uterino variaba mucho de la población de monjas a la población de trabajadoras sexuales. Se dieron cuenta que los números eran muy diferentes. Entonces se reconoció que algún tipo de enfermedad de transmisión sexual era la causante del cáncer cervical. Se había identificado que las mujeres con cáncer uterino también tendían a tener herpes genital, entonces se creía que el herpes era el causante del cáncer uterino. Hasta 1975 se contaba con la tecnología de análisis de ADN y se comenzó a aislar el genoma de los VPH que se encontraban en verrugas. Se dieron cuenta que las verrugas tenían
este virus, pero no era el mismo virus, sino que tenía diferentes genotipos, y se comenzó a clasificar los genotipos. El primero que se descubrió fue el número 1, después el número 2, y sucesivamente. ¿Alguien sabe cuáles son los genotipos que vamos a buscar con esta prueba? 16, 18, nada más 16 y 18. Bueno, ahorita vemos cuáles vamos a buscar. En 1966 se estableció que el VPH es el causante del cáncer uterino por este biólogo alemán, Karl Fulhausen. Propuso que el VPH es el causante del cáncer, pero se rechazó su teoría en un inicio. En 1983 se descubrió el ADN del VPH16. Este científico tenía en su laboratorio diferentes muestras de biopsias de mujeres que tenían cáncer de cuello uterino. En las muestras que tenía comenzó a aislar el ADN, se dio cuenta que el 60% de las muestras están infectadas por el VPH16. Un año después descubrió el VPH18 y concluyen que del 60 al 70% de las muestras que tenían con cáncer de uterino presentaban ya sea una infección por el 16 o por el 18. Uno de los avances más importantes para prevención del VPH son las vacunas. En 2006 se comenzó a utilizar la vacuna tetravalente que protegía contra los genotipos 6, 11, 16 y 18. En 2008 se desarrolló una vacuna que protegía contra los genotipos 16 y 18. Porque las vacunas que se desarrollaron más recientemente protegían contra menos genotipos. Esta vacuna que desarrolló después se enfocaba en genotipos de alto riesgo, es decir, prevención del cáncer de cuello uterino. Las vacunas que protegen contra genotipos de bajo riesgo protegen contra VPH, contra cáncer y contra verrugas genitales. Pero las que se enfocan sobre todo en programas de salud pública son las de genotipos de alto riesgo. En 2008 este científico ganó un premio Nobel por su descubrimiento de que el VPH es el causante del cáncer cervical. Entonces, en resumen, ¿qué significa VPH? Virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, virus, ¿por qué es un virus? ¿Qué características tienen los virus? Hay que recordar que los virus son estructuras microscópicas que están compuestas principalmente de material genético y una capa que lo protege. Entonces puede ser ADN, ARN y una cápsula. Es lo único que tiene, no tiene ningún órgano, no tiene ninguna forma de que se puedan reproducir. Entonces para que se puedan reproducir requieren de infectar una célula y utilizar los mecanismos de reproducción de una célula para que se puedan reproducir. Si no infectan una célula, no hay forma de que se puedan reproducir. Del papiloma, ¿por qué es el virus del papiloma? Porque es un virus que nos va a causar el papiloma. ¿Sí? ¿Y por qué el papiloma humano? Porque es exclusivo de los humanos. Ahora, con la información que tenemos en relación del coronavirus, el COVID, vemos que también es una enfermedad causada por virus. Hay más información sobre los virus, ¿no? Sobre la transmisión de los virus. Podemos darnos cuenta que hay muchos tipos de coronavirus, así como hay muchos tipos de VPH, pero no todos son iguales y no todos van a causar lo mismo. En el coronavirus, ¿por qué no lavamos las manos? Porque queremos eliminar el virus, ¿no? Pero si ya lo tenemos en las manos, ¿por qué no nos enfermamos? La idea de lavarnos las manos es que cuando toquemos las mucosas no se transmita las mucosas. ¿Por qué no nos enfermamos si tocamos las manos, pero si nos enfermamos si llega hasta las mucosas? Porque son dos tipos de tejido, ¿no? Son diferentes tipos de tejido, diferentes tipos de célula, y lo mismo sucede con el VPH. Para que se pueda reproducir requiere cierto tipo de tejido para que tenga los factores para que se pueda reproducir y comience a causar ya lesiones.
Entonces, en resumen, tenemos dos tipos de BPH, los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Los de bajo riesgo se consideran de tipo no oncogénico y lo que nos causan principalmente son verrugas anogenitales, verrugas en manos y pies, y los más frecuentes son el 6 y el 11. Hay muchísimos más, pero los que más se han estudiado son el 6 y el 11. Y tenemos el otro grupo que son los de alto riesgo. Los de alto riesgo se consideran de tipo oncogénico, es decir, que una infección por tipos de alto riesgo están relacionados con lesiones cancerosas. En total vamos a detectar con esa prueba de PCR 14 genotipos, el 16, el 18 y estos otros 12 que tenemos aquí. Solo que estos otros 12 no los vamos a identificar individualmente, sino que nos sale un resultado que es el pool de alto riesgo. Si en los resultados nos sale el pool de alto riesgo, quiere decir que está infectado por alguno o por varios de estos otros 12 que tenemos acá. El seguimiento de una paciente que es BPH positivo de pool o de 16 o 18 es el mismo. ¿O qué seguimiento? ¿Hay alguna diferencia si es 16, si es 18 o si es pool? Aquí en México es el mismo, ¿no? Más adelante vemos el algoritmo, pero el seguimiento es el mismo. Hay países donde hay algoritmos dependiendo del tipo de genotipificación, pero aquí en México el seguimiento es el mismo. ¿Alguien sabe cuál es el genotipo más frecuente aquí en el país? Aquí en el estado. Ustedes que reciben los resultados, el 16 es el más frecuente. Que no tenemos todavía como estudios oficiales que nos digan cuál es el más frecuente, pero por los resultados que hay en el laboratorio, el más frecuente es el pool de alto riesgo, entonces quiere decir que es alguno de estos otros 12 el de mayor prevalencia en la población. Aquí podemos ver lesiones causadas por BPH de bajo riesgo. Generalmente las lesiones de BPH de bajo riesgo son lesiones muy aparatosas. Vemos verrugas, a simple vista podemos determinar que hay una infección por BPH, pero hay que recordar que hay dos tipos de BPH. Las lesiones por BPH de alto riesgo realmente no las podemos ver hasta que ya están avanzadas, ¿sí? Hasta que ya causaron lesiones en diferentes epitelios y ya se pueden visualizar y generalmente pues ya hay síntomas. Pero si vemos una paciente que tiene verrugas y le hacemos un PCR y sale negativo, ¿por qué no salió negativo si vemos que tiene verrugas? Recordemos que esta prueba solamente detecta genotipos de alto riesgo, entonces si la paciente tiene infección por BPH de bajo riesgo va a salir negativa la prueba. En conclusión, si tenemos una infección por BPH puede ser por genotipos de bajo riesgo o por genotipos de alto riesgo. Principalmente los de bajo riesgo son el 6 y el 11 y lo que nos causa son condilomas acuminados, pero generalmente sucede algo que se llama regresión. Así como la infección por COVID, en cierto periodo de la infección hacemos las pruebas de PCR o de antígenos y vemos que sale positivo el periodo de la infección, pero la volvemos a hacer y ya nos da negativo. ¿Por qué? Porque ya hubo una regresión y el cuerpo puede eliminar esa infección por ese virus y ya no se puede detectar. Con el VPH sucede lo mismo, en cierto periodo de la infección puede salir positivo, pero si la paciente tiene un sistema inmune saludable, si es una paciente joven, si no tiene factores de riesgo, puede haber regresión y hacemos las pruebas nuevamente y van a salir negativos. Si es una infección por genotipos de alto riesgo, puede ser una infección pasajera o una infección persistente. Si es una infección pasajera, se considera pasajera si es menor de 2 años. Puede incluso causar lesiones de bajo grado, pero incluso con una lesión de bajo grado puede haber regresión. Si es una infección persistente, puede pasar de una lesión de bajo grado a una lesión de alto grado, incluso un cáncer invasor, pero dependiendo de los factores de riesgo y del tiempo. Pero nosotros no tomamos pruebas de bajo riesgo, ¿no? O si tenemos para hacer del 6 y 11. No,
No, esto es en general cómo actúa el existe, virus. o sea, Sí, sí hay. Generalmente en el medio privado también hay pruebas que detectan tipos de bajo riesgo, pero en este programa solamente los de alto riesgo. El virus papiloma humano es la principal infección de transmisión sexual. Se calcula que al menos el 80% de los adultos que han tenido una vida sexual activa tienen una infección por VPH o en algún momento de la vida. Todos los que tienen una vida sexual activa lo van a adquirir, pero la mayoría de estas infecciones van a ser pasajeras y no se van a dar cuenta, no van a generar ningún síntoma. No todas las mujeres infectadas con VPH desarrollan cáncer, pero todas las mujeres con cáncer de cuello uterino han tenido el virus. Entonces, todos esos casos de mujeres que son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, quiere decir que en algún momento se pudo detectar ya sea el virus o la lesión. Entonces, es importante que todas estas pruebas no se promuevan solamente las mujeres que lo solicitan, sino en todas las mujeres que cumplen con la edad, ya sea que vienen haciendo de salud por vacunas, o porque llevan a su hijo, o porque llevan a su esposo, pero que está dentro del rango de edad, puede ser la oportunidad para detectar ya sea el virus o alguna lesión. Actualmente hay más de 118 tipos de VPH, pero los más frecuentes, responsables del 70% de los casos de cáncer de uterino, son 16 y el 18. En México tenemos esta norma, la norma 014, que nos establece cuáles son los factores de riesgo. Esta norma rige el programa de tamizaje a nivel nacional y nos dice que entre los factores de riesgo se encuentran ser mujer y tener de 25 a 74 años, el inicio de relaciones sexuales antes de los 18 años, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, infección cérvico-vaginal por el VPH, múltiples parejas sexuales tanto del hombre como de la mujer, el tabaquismo, desnutrición, deficiencia de antioxidantes, pacientes con inmunodeficiencia y nunca haberse practicado el estudio psicológico. Entonces es importante que todas esas mujeres que nunca se han hecho un estudio de citología o una prueba de VPH es un grupo que nos debemos enfocar. Hay literaturas que nos dicen que hacerse por lo menos una vez en su vida un estudio de VPH o una citología puede reducir hasta el 50% el riesgo de morir por cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es prevenible y tratable. Hay literaturas que nos dicen que es el único de todos los cánceres que es 100% prevenible. Tener VPH no es lo mismo que tener cáncer de cuello uterino, son dos términos diferentes que es importante que los conozcamos, sobre todo a la hora de dar resultados. Y el VPH es un virus muy común, como comentábamos, al menos el 80% de la población está infectada por este virus. Más del 70% de las mujeres sexualmente activas van a tener una infección por VPH, pero la mayoría son transitorias. Cerca del 25% desarrollan una lesión de bajo grado, pero solo del 20 al 40% de este 25% van a desarrollar una lesión de alto grado y el resto pues no se infectan. Eso significa que aquellas mujeres que en alguna ocasión adquieran un VPH, solo del 5 al 10% desarrollan una lesión de alto grado, que es un número muy bajo, mientras que el 90% de las mujeres infectadas no mostrarán evidencia alguna de tipo viral adquirido después de 12 a 36 meses. ¿En qué edades nos enfocamos en esta prueba de PCR? ¿Alguien sabe? De 35 a 64. ¿Y qué sucede con las mujeres menores de 35? ¿En qué nos convendría tamizar a las mujeres menores de 35? ¿Por qué nos enfocamos en esta? ¿Deberíamos tamizar a mujeres más jóvenes? Ok. Bueno, en esta gráfica tenemos el número de casos y las edades, primero de infecciones por VPH, de lesiones precancerosas y de cáncer. Las infecciones por VPH son, como comentamos, son muy frecuentes, sobre todo en mujeres jóvenes, mujeres que comenzaron con su vida sexual, comienzan a salir los casos de infección por VPH, porque es una infección muy común. Pero que estén infectados por VPH no quiere decir que van a desarrollar lesiones cancerosas o que van a desarrollar cáncer.
podemos ver que las lesiones precancerosas se comienzan a detectar el pico de casos a partir de los 30 años y el cáncer alrededor de los 35. Hay casos en mujeres jóvenes, pero como problema de salud pública nos enfocamos en las mujeres que tienen mayores factores de riesgo, que son alrededor de los 35 a los 64, es donde comienzan a aparecer ya las lesiones precancerosas y el cáncer por ese evento de la infección. Por eso nos enfocamos en tamizaje con PCR en el grupo de edad, y las mujeres menores de 35 tenemos la citología convencional, que nos va a ayudar ya a detectar las lesiones. Ya no vamos a buscar la infección, sino las lesiones. Y tenemos este esquema que nos muestra a partir de que un cervix normal se infecta con VPH. El 60% de los casos son regresivos de 2 a 3 años, es decir, se elimina la infección, y el resto de los que no eliminaron esa infección pueden pasar el 15% a una NIC1, una atipia, incluso NIC2, de 3 a 10 años, pero va a depender de los factores de riesgo y del tipo de VPH. Del 30 al 70% de los casos que no hubo regresión puede pasar a NIC2, NIC3 o un cáncer in situ, o incluso un cáncer invasor, pero puede tardar hasta 30 años desde que comenzó la infección. Tenemos un periodo de tiempo muy largo donde podemos hacer las detecciones, ya sea por VPH o por sistemas convencionales. Por eso son tan importantes estos programas, porque podemos detectar en un tiempo donde todavía no ha desarrollado una lesión nuestra infección por VPH, y pues evitamos que encontremos los casos de cáncer de uterino ya en un estadio avanzado. La infección en mujeres jóvenes es frecuente, pero el 90% de las mujeres infectadas antes de los 25 años van a resolver la infección. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Las cifras de estadística han sido solo sobre el pH de alto riesgo, o sea, el de bajo riesgo no se está detectando en... No, este programa, recordemos que es un programa de detección de cáncer de uterino, y las infecciones por pH de alto riesgo son relacionadas a cáncer de uterino. Las de bajo riesgo no están relacionadas con cáncer de uterino. Okay. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Si no hay ninguna duda, que tenemos receso. Ahora vamos a pasar a un receso, regresamos.